Buenos días a todos, bienvenidos a esta casa que es sello de tu esencia. Espero que hoy Dios pueda hablar a sus vidas. Yo sé que Dios va a hablar a sus vidas, pero también depende del corazón o la actitud con la que queramos recibir. Si hay algo que a nosotros nos diferencia de las otras religiones, esta semana estaba viendo precisamente que están hablando mucho de religiones y demás porque estábamos en la semana mayor o en la semana donde hablan, precisamente sucede algo que es bien importante para toda la iglesia y es precisamente sobre Jesús, pero empezaban a hablar de diferentes religiones. Y uno empieza a ver que están los budistas, ¿sí? Están también una de las, el Islam, otra de las religiones que es el Islam, donde creen en Mahoma y demás, en Alá. Están este tipo de religiones que son religiones que tienen mucho tiempo como tal, pero que estas religiones como tal no tienen lo que nosotros sí tenemos. Y es que cuando uno va a buscar a Buda, pues su Buda, saben dónde está Buda y dónde está su cuerpo. Y uno va a buscar a Mahoma y demás, saben dónde está su cuerpo y demás, saben cómo de allí. Pero lo que nosotros sabemos o lo que nos diferencia precisamente es que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y se le apareció a más de 500 personas y cambió un poconón de vidas, porque para nosotros el fundamento de nuestra fe es la resurrección. O sea, si nosotros, Pablo decía, si nosotros creyéramos vanamente, pues nuestra fe sería vana. O sea, si nosotros nos tomarían por tontos si Jesús no hubiera resucitado. Cuando uno ve en la iglesia primitiva, precisamente los apóstoles, ellos cuando están predicando, no están predicando como si estuvieran vendiendo algo. Vengan para que les cambie su vida, vengan que yo les sano de un cáncer, vengan no sé qué. No, el mensaje no era de esa manera. Porque nosotros nos hemos convertido en comerciantes del evangelio, ¿no? Venga para que Dios le cambie a usted la vida, venga para que no sé qué. No funcionó. Y entonces la mentalidad es como cuando uno entra a un centro comercial. No, este allí no me gustó, se va para otro lado y demás y demás. Entonces el problema a veces es la iglesia, el problema es esto, el problema es lo otro. No, pero realmente no tiene que ver con eso. El problema es que el fundamento se ha olvidado y se está predicando o enseñando otra cosa. Pero cuando ellos estaban enseñando sobre la resurrección. Y el tema de la resurrección era que Jesús había muerto y que había resucitado. Y eso fue precisamente lo que conmocionó a los apóstoles, lo que conmocionó completamente a Israel. Y todos empezaron a buscar del Señor y se convirtió precisamente en una amenaza. Porque cuando uno ve a los discípulos de Jesús, yo lo digo con mucho respeto, pero lo predicamos hace unos días atrás en el Café con Dios, y es que era un equipo que no era un buen equipo. Ante nosotros, los ojos, uno ve a Pedro, pero Pedro no era un buen predicador. Había tratado de hacer un cursito de aprenderse la Torá a los 8 o 9 años y lo perdió. Esos manes eran pescadores, eran perdedores. Uno era guerrillero, el otro era cobrador de impuestos, robaba y demás. Y uno dice, pero esta gente, ¿cómo Dios coge un equipo y lo formó tan fuerte que empezó a prevalecer de tal manera que hoy en el 2024 estamos hablando del Señor? Y fue precisamente porque algo que cambió el corazón de ellos. El Señor estuvo obviamente en 3 años formándolos, discipulándolos, pero cuando ellos ven la muerte de Jesús y ven la resurrección, automáticamente su fe cambió. O sea, si hay algo que el hombre le tiene miedo es a la muerte. Si hay algo, hay gente que tiene ataques de ansiedad, ataques de temor, de ver que no va a existir, que se va a alejar de sus hijos, que se va a alejar de su familia y se levantan con pánico y demás. Porque esa clase de ansiedad precisamente la da el hecho de que yo no voy a volver a existir. O sea, ya mi legado se quedó acá y es triste. Y entonces aquellos que han aceptado la muerte y dicen no vamos a vivir, entonces vienen mensajes como ¿para qué vivir si tendremos que morir? Y empieza a venir una serie de pesimismo, de tristeza en el alma, donde se vive y se dice, bueno, ahora lo que hay que abrazar es a la madre naturaleza y hay que amar a los animales y hay que amar a no sé qué y hay que hacer una serie de cosas y hay que aprender a vivir y ya, porque en estos momentos nuestra vida se va a acabar. Pero el mensaje del Señor no era así. Cuando Pablo está predicando, le está predicando precisamente a los griegos porque tenían un estilo de vida precisamente de eso.
hay que disfrutar la vida, la felicidad está en el conocimiento. Para los griegos exaltar el cuerpo era supremamente importante y para ellos, pero con el transcurrir del tiempo se dan cuenta, bueno, sí, hacer deporte y todo muy lindo, pero pues a la larga van a tener que envejecer y ¿qué va a pasar? Va a venir la muerte. No, muy lindo abrazar un árbol y demás, pero va a venir la muerte. Entonces, a veces el Padre tiene que venirnos a enseñar a través del Hijo. Yo vine a solucionar dos problemas que el ser humano tiene. Uno llamado pecado. O sea, el pecado tiene una enfermedad y esa enfermedad los ha alcanzado. Y para esa enfermedad le tengo cruz. Y algo que sucedió el viernes precisamente fue en la cruz, fue vencer precisamente ¿qué? El pecado. Pero en la cueva se vence ¿qué? O en la caverna, allí donde estaba el cuerpo, en la tumba, ¿qué se vence? La muerte. O sea, Cristo sin resurrección no es Cristo. Cuando hablamos de Jesús, algunos dicen, pero este es Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo no es el apellido de Jesús, Jesús Cristo, no. Cristo se está refiriendo al Salvador, al Mesías, al esperado. Y desde el Antiguo Testamento, 450 años antes y mucho tiempo hacia atrás, muchos profetas empezaban a señalar que vendría un Mesías, que vendría un Mesías, que vendría un Mesías. Y ese Mesías hablaba de cómo iba a restaurar a Israel, pero que también le iba a dar la vida eterna a todo aquel que creyera en él. Es lo que empiezan a hablar en el Nuevo Testamento. Y esa es la esperanza del cristiano. Si nosotros no tenemos ese fundamento y andamos sin esperanza, qué triste eso. Y precisamente hay un relato en la palabra del Señor de que nos habla de la resurrección y de todo lo que, de todo lo que nos enseña ella. Y está precisamente en Lucas capítulo 24. Y dice, el domingo muy temprano por la mañana, recuerden, el Señor estaba supuestamente en la tumba, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres de pecadores y ser crucificado y que resucitara al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús le había dicho. Lo primero que me encanta de esto es cómo el Señor dignifica a la mujer, porque las primeras que encontraron a Jesús no fueron los hombres como tal, sino fueron las mujeres. María Magdalena, y se dice que en ellas iban varias mujeres y que cuando van allí resulta que ellas van pensando en el camino y qué vamos a hacer, porque esta tumba tiene una especie de piedra y esa piedra era muy pesada para correrla. Ellas van pensando, ¿y qué vamos a hacer? Ellas van con una especie de plantas y demás para embalsamar como el cuerpo y que se pudiera oler bien y demás, porque era la costumbre judía. Cuando ellas van a hacerlo, oh sorpresa, se encuentran con que el lienzo donde a él lo habían amordajado, habían cogido su cuerpo, estaba doblado, la piedra estaba corrida y allí se encuentra, en algunos relatos dicen que ángeles que estaban allí, dice, ¿y dónde está? Y ellos dicen, pero ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Y entonces no recuerdan, entonces él les tuvo que decir, no recuerdan que el Señor les había dicho a ustedes que él iba a resucitar. Que iba a estar muerto, pero que en 3 días iba a resucitar. Y ellas apenas recuerdan eso, y ellas, me imagino, salieron felices con el chisme. No, mentiras, pero salieron contentas a irle a decir a los apóstoles porque ellos estaban amedrentados, estaban paniqueados. No, ¿por qué estaban amedrentados? Porque a Jesús lo habían matado y precisamente dijeron, si a Jesús nuestro Mesías lo están siguiendo, ahora todos los que nosotros sigamos a ese Jesús también nos va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces están amedrentados y cuando llegan ellas a contarles qué hacen ellas, y como todo buen hombre, ¿qué pasa? No creyó, no mentiras, pero ¿por qué no creyó? Porque en la antigüedad, eso no ha cambiado mucho, pero en la antigüedad a veces no tenía tanta importancia lo que decían las mujeres y ellos no creen. Juan y Pedro apenas escuchan eso, pero ¿será verdad? Y dicen, no, si no lo vemos nosotros no vamos a convencernos.
Y ellos salen corriendo, Juan va de primeras porque es más joven que Pedro, y llegan allí y cuando ven eso, uy, claro, se impactan. No, aquí no está Jesús. ¿Qué pasó? Se robaron el cuerpo. ¿Quién corrió la piedra? Y el lienzo porque está así organizado. Y ellos empiezan a entrar en una crisis. Yo creo a Pedro que decir, no, pero si Jesús resucitó, graves. ¿Por qué graves? Porque después de la faltoneada que me le acabo de pegar, de haberlo negado 3 veces, yo creo que si va a ser un equipo, me va a sacar a mí el equipo. Yo creo que conmigo no va a querer saber absolutamente. No, yo creo que nadie. Por ahí el único que estuvo con los discípulos y no se amedrentó fue Juan. Y las mujeres. Va a tocar que haga un equipo de mujeres. Porque yo me imagino que Pedro estaba precisamente, por eso Pedro lo que hace es que se va y se aleja. ¿A dónde se aleja? A donde lo que él sabía hacer, un pescador. Él se quiere esconder nuevamente, ya como que dice, yo me quito estas vestiduras que representan que soy un apóstol y me devuelvo para atrás porque estoy decepcionado. Estoy decepcionado de mí mismo por haberle fallado al Señor y estoy decepcionado precisamente porque el Padre, el Señor Jesús debe estar decepcionado conmigo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de esa manera, no? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos así? Creo que allí es donde el Señor empieza a tratarnos de enseñar o a tratarles de enseñar lo que importaba. Usted va a ver que generalmente hablamos del viernes, de la muerte, y luego hablamos del domingo, pero no sabemos exactamente qué pasó el sábado. Exactamente el Señor dice que descendió hacia los infiernos y fue y les habló a los ángeles encarcelados. Bueno, a los demonios encarcelados que estaban allí. Pero para los que estaban como los discípulos era un día difícil. ¿Por qué era un día difícil? Era un día difícil porque todo lo que venían hablando del Señor y que Él era el Salvador y Él era el Mesías, ahora ¿en dónde quedó eso? O sea, ¿cómo ahora nos metieron un paquete chileno? Durante 3 años estuve andando con este man nos prometió que Él iba a ser nuestro Salvador, Él prometió que iba a restaurar Israel. Él prometió una serie de cosas, lo vimos haciendo milagros y ahora ¿qué pasa? Y mire, eso sucede precisamente en 24:15-13. Dice, ese mismo día, 2 seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. El Señor, aquí me está contando de un relato de 2 manes. Miren esto, es que esto es súper loco. 2 manes que van camino de Emaús. Esto es lo que está pasando el día domingo. No se olviden del sábado, ya vamos a volver al sábado. Pero el día domingo, ellos van caminando y van caminando. Cleofas se llama uno de ellos, que era como discípulo del Señor, no era los apóstoles, iba con otro. Y entre los dos empiezan a hablar. No, hermano, pero ¿cómo le parece? O sea, nosotros creyendo en Jesús y mire, y si usted sí lo veía haciendo milagros, claro, yo lo vi haciendo milagros, yo vi el escupitazo. Yo intenté hacer lo mismo, no mentiras, pero yo vi el escupitazo cuando sanó al ciego. Yo vi cómo Jesús sacaba demonios. Yo lo vi que era profeta. Yo vi, y ahí dice las escrituras, que veían que él tenía poder en la palabra, pero también poder cuando ministraba y sacaba demonios y hacía todo. Y ellos entraron en una clase de crisis donde decían, pero es que yo no entiendo. Y eso nos muestra un poco cómo los discípulos estaban. O sea, durante 3 años estaban con él y ahora todos ellos, ¿cómo se sienten? Miserables como Pedro, diciendo, no, les faltoneamos al Señor, lo dejamos morir, lo dejamos que se lo llevaran allá, nosotros nos amedrentamos y todo, y ahora ¿quién va a ser nuestro Mesías? Y yo dejé el negocio que tenía de pescadería por seguir a este man, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y es el momento de desesperanza. ¿Es el momento de qué? De desesperanza. Siempre que uno va a recibir un milagro, siempre hay momentos de desesperanza. Porque antes de venir la resurrección, generalmente hay muerte, pero también viene desesperanza. Como aquella persona que recibe un resultado de una enfermedad y dice, oh, yo vengo bien con Dios, y de repente un dictamen te cambia el corazón y te dice, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Como aquella persona que está emprendiendo un negocio, todo viene muy bien y de repente viene ese día sábado, que es ese día viernes y sábado de muerte y de desesperanza.
de esa persona que viene luchando con su familia por sacarla adelante, porque las cosas se den y de repente vienen juiciosos en la iglesia y ¡pum! Se perdieron todos de la iglesia y demás, y viene la desesperanza, viene la tristeza. Y todos nosotros no comprendemos como los discípulos que había un propósito en medio de ese momento de desesperanza. Y todos nosotros debemos recordar que a veces cuando estamos en los momentos de crisis no tenemos la sabiduría o el discernimiento para saber cómo medir la crisis. Y generalmente allí es donde nos volvemos pesimistas, donde creemos como estos discípulos: aquí no pasó nada, no va a pasar nada, sí, Jesús muy lindo, lo adoré el domingo, mire todo lo que pasó, pero aquí no acampa. Yo llegué a la casa, igual los gritos allá, los gritos acá, aquí la vaina no ha pasado absolutamente nada. Y viene el pesimismo. Y esto es lo que ellos estaban viviendo. El pesimismo es donde pensamos nosotros que nos imaginamos lo peor. Vino un dictamen de alguien, usted está enfermo, le dijeron no más trabajo, usted ya se soñó con sus hijos viviéndolos debajo del puente, usted ya se soñó lo peor, ya se imaginó en el cajón, el enfermo, ya se imaginó hasta de qué color va a ser su ataúd, ya se imaginó todo. Porque generalmente en el momento donde las cosas no se dan, no entendemos que es un tránsito para la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y uno lo va a ver en la Biblia que fue así. Y así con estos discípulos, ellos estaban viviendo un momento de tristeza, un momento de crisis, pero no estaban viendo las cosas con objetividad, mientras el Padre sí las puede ver con objetividad, mientras Jesús las puede ver con objetividad. No tomes decisiones en momentos de crisis, no tomes decisiones en los momentos donde las cosas no se te están dando, donde las puertas se están cerrando. No, lo último que puedes hacer es abandonar el barco, abandonar a tu Señor. Porque cuando viene la crisis, generalmente la persona que no es tan madura empieza a hablar en contra de su Dios. Pero yo te he orado, pero yo te he pedido, pero yo te he clamado. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? Y empieza a entrar en crisis. Pero como esa persona sabe, y si alguna persona que está a su lado le dice, no, hermano, usted tiene que ser optimista. Y entonces algunos de ellos, sí, yo tengo que ser optimista. Y el optimismo o el pensamiento positivo: no, hermano, levántese de allí, usted está pasando por esa crisis, hágale, salga de allí. Y entonces lo que tiene que hacer es empezar a pensar positivamente. Y entonces, ¿cómo tengo que pensar? Pues yo voy a salir de esto, yo voy a salir, pégese contra la pared y repita: yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y eso se refiere a tener fe, pero no en Cristo. Y no sé en los momentos de crisis que puedas estar tú pasando, viendo la situación y qué actitud tú tienes. Si una actitud pesimista: yo no quiero saber nada, me abandono a sí mismo, ya ni me baño, ya me suelto completamente, no, y ya ni come bien, que venga la enfermedad, que venga lo que tenga que venir, porque a veces en los momentos de crisis las personas quieren actuar de esa manera. En los momentos de crisis son más fáciles ver los errores de los demás y suman los errores. ¿Para qué? Para convencerse de que como está actuando es válido. Y entonces empiezan a tener un sentimiento hacia sí mismo de pobreza espiritual. Empiezan a sentir lástima de sí mismo. Dios se olvidó de mí, los hombres se olvidaron de mí. ¿Se han visto esas mamás a veces? Mi hijo, ¿cómo me fue a olvidarse de mí? No sé qué. Y a veces hay mamás manipuladoras que a través de la tristeza quieren a veces despertar cosas en el corazón de sus hijos. Precisamente porque a veces nosotros como ellos podemos sentir ese sentimiento, pero sin saber que parte de la vida es pasar por viernes de muerte. Hay sueños que tienen que morir para que puedan salir adelante. Abraham tenía un sueño con su hijo y tiene que morir. Y 3 días dice que llevaba o iba en camino a que se hiciera un milagro. Y ahí en esos 3 días él tuvo que morir a su sueño. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que morir? ¿Cuántas cosas? En el viernes o el sábado hay cosas que tienes que dejar, que tienes que soltar. Cosas que no te sirven, que tú dices: esto es medio bueno, pero no me sirve. No me sirve para avanzar. Necesito cortar con relaciones, cortar con trabajos, cortar con personas, porque es el tiempo de morir. Y también en esos días difíciles son los días donde yo tengo que entender que sí hay un sueño verdadero de parte de Dios, porque los sueños verdaderos
son los que uno dice, yo con mis fuerzas no puedo, necesito de Dios. Y entonces ese es un verdadero sueño, porque los sueños son difíciles de alcanzar a menos que Dios esté con tu vida. Amén. Necesitamos empezar a entender que parte de pasar por sufrimientos o tristeza es parte del día sábado para poder recibir luego el milagro. Posiblemente yo recuerdo cuando vino a mi casa el dictamen de que mi mamá tenía cáncer. Yo les conté a ustedes que fui el primero que supe porque llegó un examen como tal. No sabíamos las palabras que estaban allí, me puse a averiguar y de repente al averiguar pues sabía qué era lo que estaba pasando allí. Y en ese momento vino el pánico y el temor para nuestra casa, fue terrible. Y tuvimos que vivir varios años con eso, le hacen una operación, ella puede seguir viviendo unos años bien y finalmente allí muere. Y uno dice, pero ¿dónde está su domingo? ¿Dónde está su domingo de resurrección? Porque es que para nosotros la muerte es el techo. Para nosotros la muerte es lo peor. Para nosotros la muerte, porque tenemos un concepto no de esperanza y no de creer, sino de decir, no, esto aquí ya acabó todo. Pero sabemos que los que creemos en el Señor hay una resurrección y podremos estar en la eternidad con aquellas personas que creyeron en Cristo. Amén. Esa es la esperanza. Es la esperanza que nos levanta. Moisés un día, me encanta esto, Moisés un día iba a entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo que entrara a la tierra prometida. Y uno dice, pero si yo bíblicamente empiezo a mirar, Moisés rompió la piedra, se airó y el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces eso no es que se cumpla. Claro, Moisés venía bien, le cometió un error al Señor, se murió sin entrar a la tierra prometida. Pero cuando uno va y lee en el Nuevo Testamento, dice que cuando hubo la transfiguración y el Señor se transformó en su poder, dice que allí estaba Moisés y estaba ¿quién? Elías. O sea que Moisés estaba allí en la tierra prometida. Amén. Porque lo que el Señor dice que va a hacer contigo lo va a cumplir. Pero no podemos perder la esperanza. Porque la resurrección lo que trae es esperanza para vivir, para levantarnos. Pero yo no puedo perder la esperanza, porque cuando yo pierdo la esperanza me estoy llevando a muchos. Me estoy llevando a mis hijos. O si no, díganle a Agar. ¿Quién fue Agar? Agar un día, Abraham estaba de alguna manera usando a Agar. Agar un día es echada al desierto con su hijo, con apenas 2 panes, 3 panes y un poquito de agua y echada al desierto. Y ella empieza a decir, no, es mucho Abraham que se abra. No, ¿cómo hace eso el Abraham? Solo con panes y agua y demás. Y entonces ella entra en un sentimiento de tristeza como tal y entonces dice que deja a su hijo a un lado, como una especie de medio arbolito y se va al otro lado para morir ella y no ver morir a su hijo. Saben, nosotros cuando nos desesperanzamos y empezamos a perder la esperanza, nosotros influenciamos en nuestros hijos. Y el Señor le tiene que decir, Agar, levántate. Y luego ve y levanta a tu hijo. Tú no puedes perder la esperanza, porque cuando pierdes la esperanza empiezas a marcar a tus hijos. Yo a veces lo veo con los líderes, a veces que tenemos hijos de los líderes y decimos, este se parece al liderazgo de su papá. Este se parece al liderazgo de su mamá. Este se parece, pero también veo, este se parece y tiene la maña del papá, tiene la maña de la mamá. Porque mucho de eso, y es lo mismo con mi hijo. Mi hijo tiene las buenas mañas mías, pero también las malas mañas mías, y a veces es temperamental como la mamá. En eso se parece a la mamá, pero en mí sí se parece lo mejor, no mentiras. Pero de alguna manera no sabemos que no nos podemos desesperanzar. No te puedes desesperanzar. En el momento que te desesperanzas, mueres, pierdes. Y algo que hemos tratado, que el Señor trata de cambiarnos, es la mentalidad de hijos y dejar la mentalidad de esclavos. El esclavo piensa que nunca va a poder salir de la situación. El esclavo piensa que va a seguir esclavo y que lo único que le puede quedar a él como esclavo es negociar con su esclavitud. Y entonces dice, yo estoy con esto, y dice, yo no puedo contra esto, entonces yo me uno y yo voy a pilotear esto, yo voy a manejar esto, porque yo creo que esta esclavitud no me la puedo sacar de mi vida. Necesitamos tener esperanza, que esa enfermedad Dios se va a glorificar en tu vida, que Dios puede hacerlo, que Dios tiene una mentalidad mucho más allá, pero porque tenemos esa esperanza, y eso es lo que da la resurrección. Pero miren esto,
nosotros debemos reconocer, miren, si nosotros tuviéramos claro la resurrección, viviríamos sin miedo al temor, sin miedo al que dirán. Emprenderíamos, lucharíamos, pero no nos quedaríamos allí quietos porque sabemos que tenemos a un Dios que ama, a un Dios que bendice, un Dios que no va a dejar a sus hijos sueltos. Eso es lo que hace el Señor. Y Agar se tuvo que levantar ella misma y luego levantar a su hijo porque quien lo levantó fue el Señor primeramente. ¿Saben una cosa? Yo entiendo que a veces nosotros como seres humanos queremos lo mejor y a veces acudimos a entrenadores para que nos demuestren que tú eres súper poderoso, súper saiyajin, que tú todo lo puedes, que no necesitas de nadie, que hay momentos para andar en soledad, que necesitas, y mejor dicho usted, pues súper bien. Pero dígale a ese mensaje qué va a pasar con la muerte. No hay una solución. Entonces, yo tengo que entender que mi fe es una fe fundamentada para que también actúe en mis acciones y en mi manera de vivir. No, muy lindo. Y eso pasó con Marta y María cuando Marta y María se enferma a su hermano Lázaro, está enfermo, y de repente le mandan un chat a Jesús, mira, mi hermano está que cuelga los guayos, por favor devuélvase. Y no le llega, Jesús los dejó en visto. Y otra vez, y Jesús los dejó en visto. Cuando llegó Jesús, ya estaba muerto, estaba ahí, me lo imagino ahí en el sepelio. No estés mucho Jesús. Mira la hora que llegó. ¿No? Pues bien. Y ellos dicen, pues bueno, esperar en la resurrección venidera. Y el Señor dice, ¿cómo así? O sea, ¿no me conocen? Yo puedo ya traer un milagro. ¿No me conocen? Y es allí donde el Señor opera un milagro. ¿En quién? En Lázaro. Y es precisamente eso. Yo tengo que entender que mi fe, yo tengo que practicarla y ponerla en práctica. Porque ¿de qué me sirve a mí que todo en todas las conversaciones? Y Dios me va a ayudar, y Dios es bueno conmigo, pero en el momento de creer no lo hago. Y actúo con temor, y voy a emprender algo. Y entonces vengo en la bancarrota de algo emocionalmente o económicamente. No, ya se la acabose. No, yo tengo un Dios que resucitó, y es un Dios que me ha dado esperanza, que ha vencido la muerte, y es el mismo espíritu que estuvo en Jesús, es el mismo espíritu que está en mi vida para levantarme, es el mismo. Yo tengo que tener esperanza para que este matrimonio que todo mundo rechaza, que todo mundo señala, que el Señor puede levantar este matrimonio. Claro que Dios lo puede hacer. Dios puede levantar a tu hijo de esa enfermedad. Dios puede levantar y restaurar tu parte económica. Dios lo puede hacer. Dios puede quitar toda esclavitud emocional o toda esclavitud en tu vida. Él lo puede hacer, pero necesitamos tener esperanza porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Darnos esperanza, iglesia. Esperanza para levantar y creer. Esperanza para que él lleva mucho tiempo esperando y nada que viene mi idóneo, nada que viene mi idónea. Esperanza para creer, no en sus fuerzas, sino creer en que él lo puede hacer. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, si ustedes ven, Cleofas empieza a caminar ya el domingo. Y empieza a caminar y empieza a hablar, pero nosotros sabíamos quién era él. Nosotros sabíamos que este hombre hizo milagros, que hizo eso. Pero y me contaron, entre ellos dos estaban hablando, y me contaron que entre las mujeres que estaban allí, fueron y vieron, y que vieron que es que no estaba allí. Y entonces ellos empiezan a hablar y allí se les aparece Jesús, pero Jesús no quiere revelárseles a ellos. O sea, ellos empiezan a hablar y le dicen, venga, yo no es que sea chismoso, pero ¿qué está pasando ahí? Cuénteme. Y entonces el Cleofas y el otro no saben lo que está pasando. Oiga, ¿y usted dónde estaba? Porque resulta que allí estaban precisamente en una fiesta y que esta fiesta todos los judíos venían, que era la Pascua y era la celebración de que el pueblo de Israel había salido precisamente de Egipto. Todo el mundo estaba allí y todos esos discípulos venían precisamente a celebrar. Ellos vienen aproximadamente a un lugar como de 11 kilómetros de allí y que es Emaús. Y allí a 11 kilómetros de distancia y ellos se están devolviendo y están hablando y ellos van ahí para su casa tristes porque ellos habían creído en su Mesías, pero su Mesías se había quedado allí. Y el Señor empieza los dice, pero ustedes son como débiles en la fe, ¿no? Es como que les cuesta creer. Y entonces dice que luego Él se sienta con ellos y empieza
a hablarles de las escrituras desde el Antiguo Testamento, empezó a estudiar el Antiguo Testamento, o sea, se sentó con ellos y empezó a hablar de los profetas, de Moisés y demás. Y ellos se empiezan a ver las escrituras y a leer las escrituras, y cuando empiezan a leerla pasa algo en el corazón de ellos, que su corazón empieza a arder, su corazón empieza a tener esperanza, su corazón empieza a tener un amor, algo que ellos no pueden describir. Cuando ellos ven, le dicen a este hombre, venga, pero quédese que esto es muy peligroso. ¿Y qué? ¿Por qué está muy peligroso? No, quédese que esto está muy peligroso, quédese acá. Y él les empieza a hablar, y cuando él van a repartir el pan, en esos momentos ellos se dan cuenta que es Jesús. Y cuando se dan cuenta que es Jesús, Jesús desaparece. Tremendo. O sea, que Jesús desapareció. Y empezaron a reconocer que con quien estaban era el Mesías. Uno podrá decir, estos manes son mucho lo brutos. Yo no sé si fue que cuando estaba repartiendo el pan se dieron cuenta que tenía un orificio acá y dijeron, ese es Jesús. Yo no sé qué pasó allí. Pero creo que muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo, ¿me entienden? Muchos de nosotros, a ellos les pasa porque ellos no pudieron ver. Estas mujeres vieron. Los apóstoles pudieron ver luego a Jesús. Pero ¿por qué estos hombres el Señor les invita a creer si no habían visto? Porque la manera para creer era a través de, tuvo que revelárseles a través de las profecías, a través de la palabra y a través de lo que decían las escrituras. Entonces nos está diciendo que si tu fe en la resurrección es pequeña es porque tienes un poco conocimiento de las escrituras. Y miren esto, si Jesús no nos revela las escrituras, nosotros no vamos a poderlas entender con profundidad. O sea, que el que revela precisamente las escrituras es Jesús. Y entonces eso tiene un significado muy importante. Si tú quieres realmente entrar en una relación con el Padre profunda, una relación profunda con el Hijo, vas a necesitar que el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, te revele las escrituras para que tú puedas empezar a estar lleno completamente de Él y venga la esperanza. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo necesito eso. Necesito tener ese tiempo con el Señor. Y entonces en Cleofas había una resistencia a creer. ¿Qué es lo que cuál es tu resistencia para creer? ¿Por qué te cuesta creer? ¿Por qué te cuesta creer? El Señor tiene un pasaje donde el Señor se enoja mucho cuando no le creen. A sus apóstoles les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Un día Jesús está en el monte y cuando bajan ve que sus discípulos están en un bonche, en un problema. ¿Pero qué pasó? No, es que entonces llega ahí un señor, no, es que yo le traje aquí a mi hijo, mi hija, y resulta que pues que tienen demonios y le fue a sacar los demonios a estos sus discípulos y no pudieron sacarlo. Y el Señor se enoja, ¿cómo así? Porque están haciendo quedar mal a Jesús, están quedando mal ellos. Entonces el Señor entra a hablar y lo que hace es sacar el demonio. Pero luego Él se reúne con ellos y dicen, pero ¿por qué no pudimos nosotros hacerlo? Porque precisamente tenían una fe escasa. Y el Señor no tiene ningún problema en que nosotros podamos tratar, Él no tiene problema en tratar con nuestras debilidades. Pero Él tiene el problema cuando yo sé que tengo esa debilidad y no la quiero tratar. A lo que yo me estoy refiriendo es que si usted tiene una debilidad para creer, dígale a Él que me cuesta creer. A mí me cuesta creer, Jesús. A mí me cuesta creer en esto, a mí me cuesta creer en lo otro. Por favor, ayúdame. Y este hombre, cuando el padre de este hijo, cuando le vienen a decir eso, él le cuesta, ya su fe está afectada. Es que sus discípulos intentaron sacar el demonio y no se pudo. Y yo no sé si tú puedas, o sea, ya ahí él está colocando como una traba. Entonces Jesús dice, este man tiene un problema y es que ya le entró la incredulidad. Pero él se sincera y él le dice, ayúdame con mi incredulidad. ¿Ayúdame con qué? Con mi incredulidad. Entonces, si algo tengo que decirle al Señor es, a mí me cuesta creer. A mí me cuesta creer en la resurrección, a mí me cuesta creer en eso. Y yo puedo ser sincero delante del Señor y no, yo creo. No, háblale al Señor. Escudriña las escrituras. Permite que el Señor pueda profundizar en las escrituras lo que Él tiene para ti. Pero hay un domingo de resurrección para ti. Porque hay esperanza en las escrituras para lo que está pasando para tu vida. Y yo te pido, yo no sé cómo va a ser el final de tus días, pero algo sí sé, y es que vas a estar en la eternidad con el Padre. Amén.
Eso es lo que va a pasar. Que tu familia, que los que conozcan de Cristo van a estar en la eternidad. Pedro decía, ¿para dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otra religión que te pueda prometer eso, solamente Él. Y se le aparece a 500 personas. Y todas ellas pueden describirlo como tal. Claudio Josefo, que no quiso aceptar el cristianismo, que vio a Jesús y demás, pero no quiso aceptarlo como tal. Él no escribe en las escrituras, pero es un historiador. Y ese historiador empezó a hablar. Hubo un tal Jesús que murió y resucitó. Yo digo, pero este man como es de lámpara, como dicen los chinos, ¿cómo no va a creer? Y él sabe de Jesús y sabe todo lo que está pasando y no cree. Tremendo. Claudio Josefo nos ayuda un poco a hablar de que lo que dice la Biblia es verdadero. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos ser como una persona así que conoce pero que realmente le cuesta creer? Yo creo que nosotros necesitamos tener esperanza en que Dios nos va a dar la resurrección. El mismo poder que estuvo sobre Jesús es el mismo poder que está sobre nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Pero miren lo que me encanta de Jesús. Jesús es tan lindo que miren esta situación. Pedro acababa de negar ¿a quién? A Jesús. Cuando Jesús ve a las mujeres y se le presenta a las mujeres porque fueron las primeras que lo vieron, miren lo que él les dice. Por favor, vayan y díganle a Pedro que yo resucité. O sea, y luego de eso, o sea, él se ocupa de Pedro porque él dice, ¿cómo se debe estar sintiendo Pedro? La embarró. Metió las de caminar. No, qué embarrada. Díganle que yo estoy bien. Díganle. Pero no bastó con eso porque Pedro se fue, se escondió por allá pescando. Y el Señor allí se le aparece. Y cuando se le aparece, Pedro no es Jesús, porque le hace un milagro de los peces. No, es Jesús, no, y qué lámpara yo, no, y la embarrada que le pegué, no. Y cuando ve a Jesús, no, el Señor le dice, cállate. Cuando se lo aparece a Jesús, a Pedro no le dice Pedro, sino le dice Simón. O sea, no le está diciendo como su guerrera, no le está diciendo como su insignia de apóstol, no, le está diciendo Simón. Está diciendo Simón, y Simón representa a alguien que es débil o que puede mostrar su debilidad. Y el Señor va y habla con Simón, Simón, ¿qué tienes? Yo resucité, tranquilo. ¿Saben? Parte de lo que Dios va a hacer contigo tienen que ver con tus embarradas. Porque esto poco predicador se lo va a decir, pero parte de tu pecado y de tus embarradas son el propósito que Dios tiene para tu vida. Y a veces cuando tú la embarras, sabes que lo primero que haces es correr de Dios. Pero el Señor va y te busca y te dice, no, parte de que me conocieras son tus embarradas. Yo a ti te amo. Y me encanta eso con el Señor. El religioso diría, no, negó al Señor, no puede entrar a la iglesia. No puede entrar. Pastor, que va a entrar el tal Pedro. No, que no entre. ¿Cómo se le va a faltonear al Señor? No. Levanten la mano los que somos faltones del Señor. Aquí está su pastor primeramente. Todos cometemos errores. Esto no se trata de ser perfectos. Esto se trata de venir los imperfectos para que el Señor nos perfeccione. Como líder, hubo un tiempo donde yo intentaba cambiar a todo el mundo. Y esa fue la frustración más grande del mundo. Porque yo decía a mi discípulo y me lo sentaba en los primeros años como líder. Bueno, repita detrás de mí. No tengo que fornicar. No tengo que fornicar. Repita detrás de mí. No voy a robar. No voy a robar. Repita detrás de mí. Voy a hacer el devocional. Yo, y oraba por esa persona y, Dios mío, se iba. Después fornicaba, no hacía el devocional, no sé qué. Y la refrustrada que yo me pegaba, yo, ¿cómo? No. Y otra vez, no. Y yo allá me daba el látigo con el Señor. Las mamás me entienden. Las mamás se entienden de qué les estoy hablando. Y a mí me pasaba esa frustración tenaz. Y yo tuve que entender, hombre, yo no cambio a nadie. Yo no me la puedo dar de don perfecto porque yo también cometo errores. Pero lo único que yo puedo hacer es conducir a estas personas a que conozcan al Señor.
porque el que transforma sus vidas no soy yo, sino el Señor. Amén. Mamás, ¿entienden eso? Porque a veces las mamás sufren mucho porque tienen que controlarlo todo en su casa. Que mi hijo esté bien, con buen ánimo, que mi hija también, que mi hijo el mayor que ya tiene, que es un adolescente de 50 y tantos de años, esté muy bien. Yo quiero que este esté bien, tata. Y anda como una guardiana en su casa, todos los días mirando. Que todos estén bien. No, están bien. Se despeluca, se le sale. No, ¿por qué? Eso no es vida. O los esposos, o la esposa detrás del esposo, y ya llegó, ¿y dónde está? O el esposo detrás de la esposa. Eso no es vida. Tú no puedes cambiarlos a ellos. Y no podemos cambiar a nuestros hijos. Que claro que les exijamos, que los corrijamos, que los ayudemos. Pero yo no cambio vidas. Entonces el Señor llega donde Pedro y le dice, Pedro, has fallado. Yo te tengo que restaurar el corazón. Y es allí donde le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, yo a ti te quiero. No, ¿me amas? Le pregunta por segunda vez. No, yo a ti te quiero. Señor, Pedro, ¿me amas? El Señor, claro que está interesado en cómo nos portamos, pero tu comportamiento no compra el amor de Dios. Dígale al que está a su lado, tu comportamiento no compra el amor de Dios. Algunos a veces saben por qué no quieren venir a la iglesia. Porque la han embarrado y su propia conciencia les dice, pero ¿para qué va a ir a la iglesia? Por ahí alguien decía, eso es para irle a hacer morcillas al diablo, hermano. Yo no voy a ir por allá a hacerle que todo un hipócrita. Yo, pues aquí todos somos unos hipócritas porque todos venimos acá a la casa del Señor. Porque tenemos faltantes. Pero algo que es seguro es que el Señor a ti te ama. Y no porque te comportes bien o te comportes mal. Dios decidió amarte desde la eternidad. Y su amor trasciende, no cambia. No depende como el amor de nosotros. Uno a veces ama, pero cuando lo llevan a uno bien. Pero cuando lo llevan mal, ay no, ya no lo amo. Mi jefe es todo lindo, ay, porque me paga el mejor sueldo, me tiene siempre en cuenta mis opiniones y demás. Pero llegó otro preferido, uy, no, este es mucho desgraciado, mi jefe ya no me quiere, ya no sé qué. Porque nuestro amor depende mucho de que otros nos acepten. Pero el amor de Dios es el amor ágape, donde te dice, yo a ti te amo. Pero la embarré, Señor, te negué, sí, pero yo a ti te amo. Pero Señor, yo la embarré y hablé y te eché la madre, pero yo a ti te amo. Entonces, estoy hablando apología para el pecado, para que usted siga pecando. No, es que cuando usted se encuentra con ese amor, usted dice, tremendo, ese amor me quiere cambiar. Él está empeñado no en descubrir mis errores, sino en descubrir en que yo descubra cuánto me ama. Y allí es donde empiezan los cambios. Voy a poner un ejemplo tonto, pero las mamás a veces sufren y dicen, este chino no hace nada, no sé qué, nada en la casa y demás. Pero de repente van un día donde la novia y la mamá empieza a ver, pero ¿y por qué está lavando la loza aquí y allá en la casa no? Y aquí sí barre y aquí sí trapea, pero allá no hace nada. ¿Qué le pasa? Porque este chino se siente amado, por la que no le conviene, pero se siente amado, ¿me entiende? Porque posiblemente, pero pastor, yo lo amo. Ay, yo lo amo. Yo le he dicho todo el tiempo, pero sí, posiblemente usted solo cantaleta, que ya los chinos, la cantaleta que usted le da se convirtió en un paisaje. Pero no se sienta a decirle, ¿sabe qué chino? Ya usted lo quiero. Y yo se lo he tenido que decir a Jeremy muchas veces y le digo, y Jeremy viene feliz con algo que él hizo. Y yo le dije, listo hijo, yo te amo y te quedo excelente, pero quiero que cuando te quedes horrible, quiero que entiendas que yo a ti te amo. Ese amor es lo que trasciende. Es como aquella persona que está haciendo lo malo y va a robar y el Señor le dice, pero yo a ti te amo, hermano. Y cuando tú te encuentras con ese amor, al menos que le vas a querer hacer daño es al Padre y al Hijo y vas a decir, no lo hago. Es ese amor que cambia. Es ese amor que transforma. Es ese amor que te dice, hay esperanza para ti. Hoy posiblemente vienes con un viernes terrible de desesperanza. Pero si yo te traje a ti, a este lugar, es para decirte, yo a ti te amo. Tú no estás solo, no estás sola. ¿Por qué me quieres sacar de tu ecuación, de tu vida? Lo que necesitas
es a mí. Yo lo digo con mucho respeto, pero antes de un consejero matrimonial usted necesita al Señor. Antes de una persona para que le ayude con su salud y demás, usted necesita primero al Señor. Y garantice que esté primero Dios allí. Usted lo necesita a Él. En su matrimonio, como buena mamá, como buena, necesita a Dios, pero no lo saque. Y lo tienen ahí como un escapulario. No ponen su confianza en Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida eterna. Amén. Y ese poder que actuó en Jesús es el que va a actuar en tu vida. Quiero que se queden con esto. Estos hombres, Cleofas y su amigo que no nos lo revelan las escrituras, su corazón cambió cuando expusieron su corazón a Jesús. Yo sé que este mensaje a usted le puede llegar por varias razones. Si yo le digo a usted, venga a la iglesia todos los domingos y haga su devocional, usted lo puede ver, no es que el pastor me quiera a mí sentado, y eso es porque me exigen a mí todo el tiempo que esté ahí en la iglesia. Esa es la manera como lo vemos. Pero si usted creara una conciencia de que yo necesito exponerme a Dios cada vez más, mi exposición a Dios es lo que va a hacer que mi vida cambie. Amén. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaban los dos ladrones, este ladrón no sabía de nada de un tal Jesús, o alguien le había escuchado de algo de Jesús, pero cuando Jesús se hizo al lado del ladrón, ¿saben qué pasó con el ladrón? El ladrón le pidió perdón a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba al lado de él. ¿Por qué? Porque se expuso. Entonces, cuando tú te expones a las escrituras y cuando te expones a Dios y cuando te expones a Él, allí vas a empezar a tu vida a ser transformada. Y necesitas eso. Ellos aprendieron a través de... Es muy bonito cuando la gente llega y dice, no, es que usted tiene que predicar a través del ejemplo. Sí, pero no. Porque yo me puedo portar muy juicioso, pero yo necesito hablarle a la gente de las escrituras para que crean, ¿me entiende? Yo necesito conocer, pero sí, bueno, a ver, ¿y cómo es eso de que Dios me ama? ¿Dónde dice eso? ¿Y cómo dice que Dios me ama y aún me perdona mis pecados y está conmigo para ayudarme en mis debilidades? ¿Dónde dice eso? Cuando usted empieza a enamorarse y a escribir a ir a que las escrituras revelen a Jesús, es donde su corazón va a ser transformado. Amén. Quiero que se ponga allí en pie y vamos a orar. Ya antes de terminar, no, ya voy antes de terminar. Parte del éxito en la vida es el fracaso. Y si hay una universidad que nos ayuda a ser exitosos, son los desiertos. Usted aprende más en el desierto que en las bendiciones. El dolor lo acerca más a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Porque hay una relación entre el sufrimiento y el dolor y el corazón de Dios. Si hoy estás viviendo una crisis y una situación difícil y no entiendes lo que está pasando, te pido que te puedas acercar a Él para que Él empiece a traer ese bálsamo sobre tu vida, sobre tu corazón. Amén. Tengamos una mentalidad de hijos. A mí me entristece muchas veces como cristianos, que a veces somos manipulables. Yo les digo, yo lucho mucho con que los que me conocen y son amigos míos, líderes o pastores, saben que a mí una de las cosas que me entristece es lo que está pasando en el cristianismo. Yo les contaba a ustedes hace un tiempo atrás, un pastor hizo que trajeran todos la escoba de su casa. Hicieron un montonón ahí de escobas. Y empezaron a orar para que cuando oren saquen los demonios de la casa. Y todo el mundo se fue con su escoba ungida. Y uno dice, pero ¿hasta dónde llega la ignorancia de muchas cosas?
Y a mí me preocupa eso, a mí me preocupa. Y nosotros tratamos de lo que se enseña acá, no es tocar las emociones de las personas. Porque yo sé que las emociones pueden ser tocadas. Y cuando se tocan las emociones de las personas empiezan a gritar, a saltar, si no es por el Espíritu Santo. Ojo con eso. Y a veces los que más saltan y los que más brincan son los que más en la casa traen problemas. Y a veces quedamos los cristianos como los ignorantes, como los manipulables. Yo les pido a ustedes que cuando se predique la palabra acá, ustedes vayan y miren las escrituras. Y si hay un error, pues vengan y me lo digan, pastor, lo que tú dijiste no estuvo bien. Porque eso es también cuidar a la iglesia. Ahora, yo también entiendo que los que todo les causa cosquillas, eso es otra cosa. Pero a mí me preocupa que la iglesia le guste más el pañuelito y que se lo unjan y se lo lleve para la casa, y no que se lleven en su corazón a Cristo, que es el que cambia vidas. Si usted dice ser cristiano y yo digo ser cristiano, deberíamos conocer a Jesús, pero lo que menos conocemos es a Jesús. Y por eso nosotros somos carritos impulsados, carritos que tú impulsamos. Entonces la iglesia, yo necesito el domingo la iglesia para que me impulse y que yo pueda hacer las cosas. No, yo necesito a mi Jesús dentro de mi casa, en mi espacio, revelación de quién es Él. Yo lo necesito allí. Claro que vengo a la iglesia y claro que compartimos y demás, pero iglesia es lo que usted hace afuera. Saben, a veces muchos de los que no se comprometen en la iglesia generalmente dicen, es que mi esposa no es buen testimonio, es que mi esposo no es buen testimonio. Yo tengo que hablarles y decirles, no son perfectos, pero también tengo que decirles a los otros, usted tiene que empezar a hacer méritos también para que las personas se puedan acercar al Señor. ¿Y cómo? No con un cristianismo fingido, sino real. Real. Las crisis nos mueven la fe en qué es lo que nosotros creemos. La fe se que cuando yo les conté esto, y perdónenme que sea tan reiterativo, pero fue lo que marcó mi vida. Cuando yo estoy orando para que mi mamá se sane y no se sana, el Señor me tiene que confrontar y me tiene que decir, bueno, pero ¿tú por qué me sigues? ¿Por el milagro que estás esperando que yo haga en tu mamá? ¿O por lo que yo soy? Y esa es la gran pregunta que el Señor nos hace de muchas maneras. No, es que mi matrimonio no funciona bien. Es que si mi matrimonio funcionara, es que si mi trabajo saliera bien, en ese momento yo sí voy a creer en ti. No podemos amar a Dios de esa manera, porque era la manera como los discípulos todos se entristecieron y dijeron, pero estamos esperando a un Mesías que nos libere de los romanos. Porque ellos estaban y cuando estaban pidiendo por Barrabás y por Jesús, ellos dijeron, a mí qué es lo que más me conviene, qué es lo que no, el Barrabás es un político y bueno, ha matado gente, pero es como sociable y demás, y el Jesús se va a morir. No, Barrabás. Porque no conocían a Jesús. 2024 y las personas dicen, no, yo no sigo al Señor porque no me fue bien antier, en el trabajo, y la hoja de vida que llevé y las hojas de vida que he llevado, no me han respondido, no, y yo cuánto he orado por mis hijos y miren, la siguen embarrando y demás. ¿Me amas por lo que yo te doy o por lo que yo soy? ¿Por qué me amas? ¿Por las bendiciones que te doy o por lo que yo soy? ¿Por qué me amas? Cuando puedes encontrar como Pedro que lo más importante, yo a ti te amo, Señor. El Señor está diciendo, yo estaba esperando que me dijeras que me amas, porque si me amas lo volvemos a intentar. Yo soy tu esperanza. Yo, iglesia, Él quiere decirle a la iglesia, los amo. Y el Padre dice, no les demostré que los amo. Pero el Padre, ¿qué tiene que ver? Entregó lo mejor, pudo haber entregado un ángel. Vaya Gabriel y muera por ellos. Estuvo en la eternidad, el Padre y el Hijo en la eternidad con Él, y Él decide entregar lo mejor a su Hijo, al que lo enorgullece, al santo, al que hacía todo correcto, al obediente. Dice, ¿sabes qué? Por ti. Pero yo no lo merezco. Nadie sabe todo lo que yo he hecho en secreto y las cosas que en el pasado he hecho. Y el Señor dice, sí, a ti te estoy hablando, te amo. Pero no me puedes amar de esa manera, te amo.
pero es que la he embarrado. Te amo, pero es que le he pedido tantas veces perdón a mi familia y no sé qué y la vuelvo a embarrar. Sí, pero te amo. Te amo. Mi amado, mi amada, te amo. Me deleito cuando estás conmigo, te amo. Entregué a mi hijo para que tú y yo podamos tener una relación. Te amo. Quiero resucitar tu vida, tu corazón y esperanza. Eso dice el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias por los que hoy nos acompañaron en este mensaje. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Dios los guarde, Dios los bendiga.